Mucho gusto poder estar aquí con ustedes, acompañarlos. Y bueno, ¿les parece si antes de continuar ponemos en manos de Dios este tiempo? ¿Sí? Bueno, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, queremos invitar al Espíritu Santo a que esta noche venga a esta iglesia, que se mueva por estas filas, que traiga convicción a nuestros corazones y que seas tú hablando a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Dios, prepara nuestros corazones para recibir y que esta semilla caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como pudieron ver, ¿alguien más o menos tiene una idea de qué se va a compartir hoy, esta noche? Con la obra que acabamos de hacer. ¿Alguien más o menos tiene una idea? De los hijos, dicen por acá. ¿De qué más? De la familia. ¿Alguien más? Por acá, ¿de qué piensan que se trata hoy? De las actitudes. Bueno, más o menos por ahí andaban cerquita. Entonces, bueno, me presento. Yo soy Tony, vengo de Jucum junto con mis compañeros. Soy mexicano y bueno, hoy tengo el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes y hoy quiero compartirles sobre la honra a los padres. Hoy quiero compartirles cómo es el diseño y el modelo que Dios estableció para la relación entre los hijos hacia los padres. Entonces, bueno, como pudieron ver aquí en la obra, había tres hijos y dos padres. Ninguno de los dos padres era cristiano y dos de esos hijos estaban involucrados a full en el ministerio, en la iglesia. Una se movía en dones, era una evangelista en potencia, casi que al que veía se caía cuando pasaba por ahí. La otra estaba en la alabanza, le encantaban los instrumentos, estar en la iglesia. Y otra, pues realmente, o ante los ojos de, podrías bajarle un poquitito. La otra no figuraba mucho en la iglesia, mas sin embargo para Dios sí figuraba, porque ella estaba honrando a su papá, yéndose al puesto de las arepas. Y eso Dios no lo pasa por desapercibido. Entonces yo quiero invitarlos a Génesis capítulo 9, versículo 20. Bueno, desde el 18, 9, 18. El que lo tenga diga amén. Bien, entonces el título se llama Embriaguez de Noé, o como en México se dice, borrachera de Noé. Entonces Noé se puso bien jarra, se puso hasta el tope en esta historia. Entonces dice, versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, ponga atención lo que le dijo Noé a su hijo, y dijo, maldito sea Canaán, o sea, el hijo de Cam. Está maldiciendo la descendencia de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y esto es algo que está vigente hasta el día de hoy. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Entonces, hermanos, es importante entender en qué contexto está pasando toda esta historia. El contexto en el que está pasando esta historia es después de un exterminio total de la humanidad. Póngase en el lugar de Noé. Usted puede decir, ¿cómo así que Noé se está embriagando? Noé, el hombre elegido por Dios para que después de su descendencia fuera algo completo de lo que fue con Adán. Entonces, póngase en lugar de Noé. Noé fue quien construyó el arca, como en la famosísima historia del arca de Noé. Noé está construyendo el arca y Noé, aparte de eso, está yendo con todos sus vecinos, con toda la gente a decirle, oye, necesitas arrepentirte porque va a venir un juicio de Dios y esta va a ser la manera en la que Dios va a poder conservar la humanidad. Yo voy a construir un arca que va a medir tanto y bueno, créelo porque va a pasar. Y bueno, imagínense, la mayoría de las personas no creyó. Noé solamente se salvó junto con su familia y todos los demás
se quedaron fuera del arca. Imagínense toda esa historia. Imagínense cuando empezó las primeras gotitas de agua y la gente que no le creyó a Noé, como que, uy, está lloviendo, y de repente más y más y más, y uy, ¿será cierto lo que dijo Noé? Y van y corren con Noé, y Noé, imagínense tocándole la puerta del arca a Noé, y Noé sin poder abrir con sus manos mortales un arca que fue cerrada con la mano de Dios. Imagínense eso, es poderoso. Entonces probablemente Noé tenía muy buenos amigos, mejores amigos, que no pudieron entrar en el arca y murieron. Y yo creo que probablemente alguna de esas situaciones llevó a Noé a embriagarse, porque no dice que se tomó solamente unas copitas, sino que se embriagó a tal punto de quedar desnudo tirado en el piso. Y uno de sus hijos, cuando lo vio, en lugar de cubrir la desnudez de su padre, fue de chismosito o fue y le dijo a sus hermanos: vean cómo está papá, miren papá. Y sus otros dos hermanos, tomando un manto, dice la Biblia que caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre sin siquiera verlo. Cuando Noé se le pasó ¿cómo dicen aquí? La resaca, sí, la resaca, la borrachera, se da cuenta de lo que pasó y maldice a su hijo que no cubrió la desnudez de su padre. Vea todo la repercusión que tuvo esto, tanto que se extendió la maldición hasta la generación de ese hijo que no supo cubrir la desnudez de su padre. Y hoy en día la generación en la que vivimos no sabe cubrir la desnudez de nuestros padres. No sabemos cubrirlas. ¿Y a qué me refiero con cubrir la desnudez de su padre? Cuando yo hablo de desnudez, me estoy refiriendo a los errores de nuestro papá y de nuestra mamá, a los defectos de nuestro papá y de nuestra mamá. Y es importante entender algo, iglesia. Dios, hay algo que usted no puede escoger, y una de esas cosas son los padres y la familia en la que Dios lo puso. Por ahí decía ahorita en la obra: uy, es que si mis papás fueran como los pastores, uy, es que si mis papás creyeran en Dios. Por acá otra decía: uy, es que si mis papás creyeran en Dios y fuera a la iglesia, no tendría un puestito de arepa, sino un restaurante. Y es muy fácil convertirnos en jueces, es muy fácil convertirnos o creernos que tenemos una moral por encima de nuestros papás, y se nos olvida que nuestra misma conciencia nos recuerda nuestras fallas y nuestros errores a nosotros mismos. Entonces necesitamos hijos, y no importa la edad, porque Dios no habla de que los que ya son adultos ya no pueden respetar a sus papás, sino todo lo contrario. Entre más grande sea el papá, más honra hay que darle, porque más cuidado requieren, porque más atención requieren, porque más nos extrañan, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos aprender a cubrir la desnudez de nuestro padre. Dios dejó 10 mandamientos, y uno de ellos es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y todo lo que hagas prospere y seas de larga vida sobre la tierra. Y ayer el pastor me preguntaba que cómo se llamaba el título de este mensaje, y yo le dije: la bendición que todos quieren, porque ¿quién no quiere que le vaya bien en la tierra? ¿Quién no quiere ser de larga vida? ¿Cierto? Y bueno, esto tiene, antes de cada promesa siempre hay un mandamiento, ¿no? Y el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Dios no dijo: honra a tu padre y a tu madre si tu padre se portó bien contigo en la infancia. Dios no dijo: honra a tu mamá si tu mamá estuvo contigo desde chiquito, si tu mamá, etcétera, etcétera. Dios no puso una condición, y es ahí cuando hay que entender el principio de la honra, que la honra es incondicional. La honra es algo incondicional. Entonces ponga atención, son 10 mandamientos, y de esos 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre es el quinto, y los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios: amarás a Dios, etcétera, etcétera. Y el resto tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, pero el primero de ellos, que es el quinto, es el medular, es el clave. Y yo creo que por algo tiene una promesa. Yo creo que Jesús fue hijo, y Jesús es nuestro mayor modelo de hijo, y es el mayor modelo de lo que es honrar a su padre y a su madre. Ahorita vamos a llegar ahí. Y yo creo que Dios sabía que para uno como joven no es fácil siempre honrar a nuestro papá, honrar a nuestra mamá. Y yo creo que a lo mejor por eso Dios le agregó ahí un plus de decir: bueno, te voy a agregar una promesa para ver si eso te motiva a poder honrarlos. Entonces, la manera en la que usted trata a su papá y a su mamá es la manera en la que usted va a tratar al resto de las personas. ¿Sí?
Si usted trata a sus papás y a su mamá bien, usted va a poder tratar al prójimo bien. Pero si usted no tiene una buena relación con su padre y con su madre, difícilmente, por no decir que imposible, no va a poder tener una buena relación con sus amigos, con su jefe, con sus compañeros de trabajo, con la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender el poder de la honra. Y hay algo interesante en esto. Si usted va al Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Noé, ese hombre que Dios había escogido para darle un rumbo diferente a la humanidad, a un borracho, usted lo ve en la lista de los héroes de la fe, pero usted no ve a Cam en los héroes de la fe. Ni siquiera se le menciona como un hombre ejemplar en la Biblia. Y Noé, aún así con su borrachera, pudo entrar en la lista de los héroes de la fe. Y es que Noé era un hombre como usted y yo. Noé tenía defectos, Noé tenía errores, Noé se equivocaba. Pero los otros dos hijos entendieron la importancia de lo que es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y esto no significa, porque yo sé que es fácil decir, bueno, la honra es incondicional. Y a lo mejor usted tuvo una relación difícil con su papá en la infancia y con su mamá, pero yo creo que esta noche es el día en que Dios quiere sanar eso. Esta noche Dios va a traer reconciliación, esta noche Dios va a traer sanidad, esta noche Dios va a traer perdón, y usted va a quebrar en el nombre de Jesús la deshonra y se va a desatar algo poderoso, porque la honra desata bendición. La honra es un principio que, si lo entendemos, nos va a ir tan bien en la vida. Y yo quiero compartirle muy brevemente cómo ha sido esta experiencia en mi vida. Yo tengo 26 años, tengo 2 hermanos menores que yo, tengo 2 papás, y este tema es un tema que yo he tratado de vivirlo desde mi infancia. El evangelio entró a través de mí. Yo de chiquito, a los 8 años, en mi casa nadie era cristiano. A los 8 años pasaba una pecerita. ¿Saben lo que es una pecerita? Como una buceta pequeñita, de esas de las del transporte escolar. Y pasaba pitando por la colonia, pitando, y un montón de niños se subía a esa pecerita por el solo hecho de subirnos a una camioneta y andar ahí todos haciendo guato, haciendo ruido. Y bueno, pasaron los años, ahí sembraron la semilla en mí. Mis papás no iban, solamente iban cuando había pastorelas. A mí me tocaba siempre borreguito o de pastorcito, y mis papás siempre iban en diciembre. Entonces yo veía cómo los papás de otros niños iban, y eso a mí a veces como que me ponía un poquito nostálgico, porque al momento, en Navidad, ya saben, el pastor siempre, bueno, familias, júntense, y yo siempre así como que a ver qué familia me adoptaba. Y después ya pues me convertí en un adolescente, ya me daba pena ir a las escuelitas a pintar dibujitos y a cantar canciones y todo eso. Y un amigo me invitó a la iglesia, a una célula, a un grupo de conexión, como se dice aquí. Y bueno, a los 15 años yo ya decidí seguir al Señor por convicción, con todo. Y después empezó a ir mi mamá, después empezó a ir mi papá, después empezó a ir mi hermano. Y he visto cómo la promesa de Hechos, que dice: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Yo le puedo decir que eso es una realidad y que el Señor es fiel a sus promesas. Y si hoy su papá o su mamá no están aún en el camino del Señor, persevere. El apóstol Pablo nos ha llamado a perseverar en la oración. Y esa promesa tarde o temprano se va a cumplir, hermano. Tarde o temprano, yo se lo puedo decir. Y bueno, después ya llegó mi etapa de salir a la universidad, y yo quería, a nosotros nunca nos ha faltado nada en mi casa, gracias a Dios, pero tampoco estamos sobrados de dinero. Y bueno, ir para mí a la universidad a otra ciudad representaba un reto fuerte para mi familia económicamente. Entonces yo estaba buscando la manera de poder ayudarlos y honrarlos a que no gastaran tanto dinero. Y bueno, para mi sorpresa, desde la prepa o desde la secundaria siempre estuve becado por promedio, en la prepa también, y en la universidad yo no busqué una beca, sino que alguien me llamó y me dijo: Tony, ¿te interesa una beca? Y yo, sí, claro. Y me dice: bueno, te vamos a mandar información, no sé qué, estás becado al 100%. Y yo ni siquiera la tramité, yo ni siquiera la busqué. Y yo le voy a decir algo: yo estoy convencido de que eso ha sido una recompensa de Dios para mí. Eso ha sido una recompensa de poder tratar, porque no soy el hijo perfecto, pero de tratar de honrar a mis papás lo más que he podido. Entonces toda mi universidad estuve becado, mis papás casi no pagaron nada, y mi sueño siempre era venir a Jucum terminando la universidad. Pero también había un deseo muy fuerte en mi corazón por ayudar a mis papás económicamente y retribuirles
todo eso ese tiempo que me apoyaron. Entonces yo terminé la universidad, me fui a una empresa, antes de graduarme ya tenía trabajo y bueno, Dios me bendijo muy, muy bien, no porque Tony sea muy bueno, sino porque también Dios seguía esa promesa de que me iba a ir bien en la vida, me seguía acompañando y me sigue acompañando. Y mire, hermano, en el momento en el que yo pude, cuando yo recibí mis primeros sueldos, no eran grandes, eran muy pequeños, básicamente para vivir en la ciudad, pagar la renta y regresar a mi casa. Entonces, pero aún así con lo pequeñito, yo le daba a mi mamá y a mi papá, porque yo siempre le dije a mi mamá, mamá, el día que yo salga de la universidad, yo quiero pagarte la despensa, yo quiero comprarte el mandado. Entonces, Dios me permitió hacer eso, hermano. Yo le compraba el carrito a mi mamá y después de eso, yo pude ver cómo Dios me abrió las ventanas de los cielos en el trabajo y clientes que yo nunca me imaginé tener, llegaron. Y después le compré un carro a mi papá, me llevé a mis papás de viaje, a mi hermano y yo le puedo decir que eso ha sido una promesa que me ha acompañado a mí porque he tratado de honrar a mis padres. Y si usted trata de honrar a su papá, a su mamá, se van a abrir las ventanas de los cielos y el Señor va a ser muy bueno con ustedes, los va a bendecir. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, y mire, hermano, es importante entender que la honra es como un lente a través del cual Dios nos permite ver a nuestros papás, porque nuestros papás van a seguir siendo imperfectos, nuestros papás van a seguir cometiendo errores, pero si nosotros logramos ver con el lente que Jesús los ve, las cosas van a ser diferentes, porque usted va a estar entendido y consciente de que su papá sigue fallando, de que su mamá sigue fallando, pero usted ha aprendido a verlos como Dios los ve. Y en lugar de juzgarlos, amarlos. Y muchas veces nos creemos víctimas, pero realmente nos estamos convirtiendo en verdugos y los estamos lastimando, no con golpes, sino con nuestro silencio, sino con nuestra indiferencia. ¿Cuándo fue la última vez que le hizo una llamada a su mamá? ¿Cuándo fue la última vez que le hizo una llamada a su papá? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, papá te amo, mamá te amo? Gracias mamá, gracias papá por darme educación, gracias por desde chiquito tener cuidado de mí, gracias por trabajar tantas horas, gracias mamá, gracias papá. ¿Cuándo fue la última vez? Piensa en esos detalles, hermano, porque la honra es incondicional. Y si hoy, para mí es realmente muy triste y muy difícil de creer que una persona puede amar a alguien cuando no ama a sus papás, y más difícil aún decir que ama a Dios cuando no ama a su padre o a su madre. Jesús dijo, ¿cómo puedes decir que amas a alguien que no ves cuando no amas al que ves? ¿Cómo usted puede decir que ama a Dios o que honra a Dios cuando no está honrando a su papá que ve aquí en la tierra, cuando no está honrando a su mamá que está aquí en la tierra? Y hoy el Espíritu Santo, yo estoy seguro que va a traer convicción a su corazón para que hoy pueda perdonar a su padre, para que hoy pueda perdonar a su madre. Y no hay nada que nos haga parecernos más a Jesús que cuando perdonamos. Cuando usted perdona, usted es valiente. Cuando usted perdona, se parece a Jesús tanto, porque Jesús eso fue lo que hizo, perdonarnos. Y antes, en el antiguo, en los tiempos de antes, vea la deshonra, la importancia que tenía la deshonra y la honra para Dios. Aquel hijo que deshonraba a sus padres se le sacaba a las afueras de la ciudad y se le apedreaba. ¿Cuántos de nosotros ya estaríamos apedreados? Estaríamos apedreados porque no hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Y qué es honrar? Honrar es tenerlos en alta estima. Honrar es darles ese valor que se merecen, y honrar es amarlos. Hay una frase que dice, a los 4 años yo pensé que mi papá podía hacer todo. A los 12 me di cuenta que mi papá no podía hacer todo. A los 18 me di cuenta que mi papá no sabía nada. A los 25 me di cuenta que mi papá sabía algunas cosas. A los 30, antes de hacer algo, le pedí un consejo a mi papá. A los 40 pensaba qué haría mi papá en esta situación. Y a los 50 decía, ¿cómo me gustaría que mi padre estuviera hoy aquí? El día, hermano, es hoy. El tiempo para reconciliarse con su padre, con su madre, es hoy. Y aquí hay gente que no ha podido cumplir su llamado porque no ha podido restaurar la relación con su papá y con su mamá.
Aquí hay gente que no ha podido ser apta para las cosas del reino porque no ha podido resolver ni siquiera los asuntos en su casa. ¿Cómo, si usted no puede resolver los asuntos en su casa, cómo espera que Dios le confíe los asuntos del reino? Eso no va a pasar, porque honrar a nuestros padres nos va a hacer aptos o nos va a descalificar para estar en los asuntos de Dios. Y ya para terminar, quiero que me acompañen a, ya les digo, Juan capítulo 19, versículo 25. Bueno, antes de leer esta historia, quiero platicarles, la semana pasada estuvimos en Ciudad Bolívar y una persona nos preguntó que cada cuánto le hablábamos a nuestros papás, nos preguntó a los chicos de Jucum. Y bueno, algunos de ellos dijeron, a mí, yo hablo con ellos todos los días, yo hablo 2 veces por semana. Otro de los jucumeros que están conmigo decía, bueno, a mí ya casi ni me hablan, ya me olvidaron. Pero obviamente no lo olvidaron, pero ya no hablan conmigo con la misma frecuencia. Y a mí me preguntaron que cuántas veces hablaba con ellos. Yo les dije como 2 veces por semana, 2 veces. Y esta señora, porque era una señora ya grande, me dijo, uy, 2 veces, ¿por qué tanto? Ya, usted ya salió de su casa, eso déjelo para las de 18, para las de 17. Y yo le dije, no, no estoy de acuerdo con eso. Y le expliqué por qué, y la explicación viene aquí. Y yo le dije, si el mismo Jesús, aún en la cruz, definiendo el futuro de la humanidad, pagando por nuestros pecados y con dificultad para respirar, sacó tiempo para hablar con su madre, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si yo quiero hablarle todos los días, yo lo voy a hacer todos los días. Sí, y yo no estoy crucificado ni estoy con falta de respiración para no poder llamarle, ¿me explico? Entonces vamos a la historia. Capítulo 19, versículo 25. Ponga atención lo que dice. Estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? Su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Había muchas mujeres ahí en la cruz, viendo lo que estaba sucediendo. Versículo 26. Cuando vio Jesús, ¿a quién? A su madre. Ponga atención aquí, porque yo le dije al inicio que el mejor modelo de hijo es Jesús, y el mejor ejemplo de honra a los padres es Jesús. Y si Jesús no le es suficiente esta noche para poder honrar a su papá y a su mamá, nada le va a ser suficiente. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, ¿qué dice? La recibió en su casa. Esto es poderoso. Imagínense el Hijo de Dios con dificultades para respirar y aún así saca el tiempo. Por eso a mí, no sé si aquí se use, pero a mí me cae tan gordo o no me pasa o no, la verdad no tolero que alguien me diga que no hizo algo porque no tiene tiempo. Eso es una excusa, hermano. Usted no puede sacar la excusa de que usted no le habla a su papá, a su mamá, a su hijo, porque no tiene tiempo. Eso es una mentira. Porque cuando uno quiere hacer algo, uno mueve cielo, mar y tierra para lograr hacerlo, hermano. Si usted le dicen, si usted está trabajando, o decir que no tiene tiempo, más bien se la pongo así, decir que no tiene tiempo es como decir que usted no tiene tiempo para cargar gasolina porque está muy ocupado manejando. O sea, en algún punto usted va a tener que llegar a la gasolina para seguir manejando. Y es lo mismo aquí. Usted tiene ese tiempo y es un regalo que Dios le está dando hoy. Tiempo para poder hacer esa llamada. Tiempo para poder ir y tocar la puerta de su papá y de su mamá y decirle, papá, perdón. Mamá, perdón por tantos años que no te he hablado. Perdón por faltarte al respeto. Perdón porque dije esto y esto de ti. Y a lo mejor su papá y su mamá los van a ver así como que, ella, qué mosca le picó. Pero usted no va a saber lo que está desatando en ese momento. Algo espiritual va a pasar y las bendiciones, hermano,
más allá de las bendiciones, usted va a alegrar el corazón del Padre. Entonces, vea, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre, le dijo: madre, he ahí tu hijo. Lo que Jesús estaba haciendo aquí, por decirlo de alguna manera en el contexto moderno, estaba pensionando a su mamá. Estaba encargando el futuro de su madre y se la dejó a Juan. Jesús no fue un hijo irresponsable que dijo: bueno, ya cumplí mi misión aquí en la tierra, ya llevo los pecados de la humanidad, ahí te ves mamá, ahí te ves María, chao. No fue así, sino que antes de ir con el Padre, Él dejó con alguien a su mamá. Él se aseguró por el futuro de su mamá. Él dejó en buenas manos a su mamá. Yo no sé cómo ha dejado usted a su papá o a su mamá hoy, porque realmente Pablo habla de que en los últimos tiempos habrá hijos desobedientes. Y en esa misma lista menciona idólatras, menciona aborrecedores de lo bueno, etcétera, etcétera. Y todo eso habla de perversión. Esto quiere decir que los hijos desobedientes de cierta manera están teniendo una mente pervertida. Entonces, yo quiero animarlo, hermano, a que usted hoy abra su corazón al Espíritu Santo. Como el pastor dijo hace poquito, aquí no necesitamos poner manos para que la presencia de Dios descienda. Aquí el Espíritu Santo se pasea como a Él le place. Y estoy seguro que ese mismo Espíritu esta noche va a traer convicción a su corazón. Esta noche va a sanar heridas que no han sido sanadas, y sobre todo va a haber restauración. Ahora que estuvimos en Ciudad Bolívar, me tocó ir con una hermana a visitar a una señora y a su hija. Entonces nos dijeron que esta señora estaba batallando mucho con su hija de 13 años y que ya la quería mandar ¿cómo se llama aquí? Al bienestar, ¿sí, verdad? Que ya la quería mandar al bienestar, y siendo que su hija no tenía problemas de andar en la calle o de llegar a altas horas de la noche, simplemente discutían. Entonces hay que entender algo. Nosotros nos convertimos en lo que más juzgamos sin compasión. Entonces, si usted está juzgando a su padre o a su madre porque fue esto y lo otro, tarde o temprano se terminará convirtiendo en eso usted. Y cuando yo entendí esto, yo le dije a esta señora cómo fue su relación con su papá y con su mamá. Y ella me empezó a platicar que su mamá no le ponía atención, que su papá los había abandonado. Y ella estaba repitiendo este patrón. Ella estaba repitiendo esto. ¿Por qué? Porque ella abandonó a su esposo, y la hija, ella tenía 2 hijos más con otra pareja. Entonces la hija sentía que su madre la iba a abandonar en algún punto. Entonces ella no se estaba dando cuenta que eso que estaba juzgando sin compasión era precisamente en lo que ella se estaba convirtiendo con su hija. Y que así como esta madre le agarró un rencor a su mamá y no le quería hablar, esta hija iba por el mismo camino y en un par de años más iba a terminar con rencor hacia su mamá y sin hablarle. Entonces, esa tarde el Espíritu Santo descendió, y siendo que minutos antes esta señora ya no quería saber nada de la hija y la quería mandar al bienestar, ambas se tomaron de la mano, se pidieron perdón. La hija le pidió perdón a la mamá empezó a llorar, la mamá le pidió perdón a la hija empezó a llorar también, se abrazaron, se pidieron perdón, se dijeron que nunca se iban a dejar, que la mamá le dijo a la hija: nunca te voy a abandonar, hija, así esté con otro que no sea tu papá, tú eres mi prioridad, tú eres mi hija mayor, vamos a estar juntas, yo te voy a disciplinar cuando haya que hacerlo, etcétera, etcétera. Y lo que iba a ser destrucción terminó siendo restauración, porque el perdón, hermanos, el perdón y la honra es poderoso. El perdón y la honra desata bendición, desata restauración en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, me gustaría, si me puede apoyar el pastor en la guitarra para tener un tiempo de oración. Y yo le voy a pedir también a mis amigos de Jucum que puedan apoyarme en la administración de las personas, porque creo que hoy va a haber personas tocadas por el Espíritu Santo. Creo que hoy va a haber gente que va a tomar la valiente decisión de volverle a hablar a su padre y a su madre. Y se va a sorprender, hermano, de mí se acuerda. Se va a sorprender de cómo va a poder calificar para los asuntos del reino. Se va a sorprender cómo esa puerta que ha estado cerrada durante tanto tiempo se va a abrir, cómo esa oportunidad en el ministerio se le va a presentar, en su trabajo, pero sobre todo, cuánta alegría va a traer al corazón de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, tu palabra
es suficiente. Tu palabra es vida. Espíritu Santo, te invitamos a que vengas a este lugar y te empieces a pasear por estas filas, que toques los corazones de estos hombres y de estas mujeres y que cambies los corazones de piedra por corazones de carne, que vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Señor, las cadenas de amargura, de rencor que han estado presentes por mucho tiempo, oro para que en el nombre de Jesús se quiebren, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy el perdón pueda descender en esta iglesia. Señor, trae a nuestra memoria a nuestro padre, trae a nuestra memoria a nuestra madre. Señor, dinos qué quieres que hagamos. Que el día es hoy. ¿Qué quieres que hagamos? Que hagamos una llamada, que vayamos y le toquemos las puertas de su casa, que los abracemos como si fuera el último día que los fuéramos a ver, que les digamos te amo. ¿Quieres, Señor, que les pidamos perdón? ¿Qué quieres que hagamos hoy con nuestros padres, Dios? ¿Quieres que vayamos y los visitemos a ese asilo en el que los hemos abandonado? A esas fundaciones en las que los hemos dejado. Jesús, gracias por darnos ese ejemplo de lo que es ser un hijo que tiene cuidado de sus padres. Gracias, Jesús, por enseñarnos y darnos el ejemplo de lo que es ser un hijo que ama a su papá, que ama a su mamá, que los honra, que está al cuidado de ellos. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres el ejemplo perfecto de lo que es ser un hijo. Ayúdanos a ser mejores hijos, Dios. Ayúdanos a, en lugar de juzgarlos, amarlos, cubrir su desnudez y honrarlos, Señor, independientemente si lo merecen o no. No somos nosotros a quien nos corresponde juzgarlos. No somos nosotros. Nuestros padres no son quienes nosotros creemos que son. Nuestros padres son quienes tú dices que son, Señor. Te damos gracias por esa familia en la que tú decidiste ponernos. Te damos gracias por esa familia que tú nos confiaste, Señor. Y oro para que en el nombre de Jesús, aquellos que tienen padres que no están aún en el camino de Dios, puedan alcanzar tu promesa, Señor, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Dios, hoy clamamos por esa promesa y creemos que la vamos a recibir en el nombre de Jesús. Señor, danos valentía para hacer esa llamada esta noche, Señor. Danos valentía, danos osadía y darnos más amor a ti para hacerlo por obediencia. Quizá no nos nace en el corazón y no necesita nacernos, no necesitamos sentirlo, simplemente necesitamos creer y obedecer a lo que tú has dicho en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Gracias por las personas que estás restaurando esta noche. Tu presencia, Espíritu Santo, es suficiente. Tú eres quien trae convicción, tú eres quien trae restauración. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos. Ore un momento más y dígale gracias. Ore un momento más y dígale gracias. Ore un momento más porque el Señor está moviéndose aquí y está trayendo sanidad a los corazones. Señor, te damos gracias. Qué bonito es poder, Señor, sentir esa presencia tuya que nos fortalece. Mira, Dios, cómo tú nos fortaleces. Mira cómo tú hoy nos has hablado de un área tan importante donde tú conoces que muchos de nosotros, Señor, posiblemente hemos sentido heridas allí. No solo oramos, Señor, por nuestros padres, sino también por esos papás con sus hijos, por si se han deshonrado a los hijos. En el nombre de Jesús, papás que están aquí, coloquen a sus hijos delante de Dios una vez más, en acto de fe. Hijos que están aquí, coloquen a sus papás delante del Señor. Permitan que la paz de Dios ministre sus vidas. Ministren que esa paz soberana
del Señor ministre esos corazones. El núcleo familiar es el diseño de Dios. Gracias, Jesús, porque ministras nuestros corazones, porque tú sabes lo que la iglesia necesita y entonces nos hablas. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Te adoramos y descansamos en ti, mi amado Jesús. Queremos que tu presencia llene nuestra vida. Queremos que tu amor llene nuestro corazón. A ti te adoramos. Le quiero invitar a que se coloque de pie un segundo. También quiero que oremos en esta noche, especialmente por si en este lugar hay personas que han perdido a sus seres queridos, a un familiar, a papá, a mamá o a un hijo, que lo perdieron, que murió. Es momento de orar. Es momento de colocar en esta noche esa herida delante de Dios, y hay que llorar delante del Señor. Hay que llorar delante de Dios, porque delante de su presencia es donde se hace el luto. Delante de su presencia es donde podemos clamar y donde podemos decirle: Señor, ayúdanos. Quiero invitarle que por favor un momento usted cierre sus ojos y ore y le diga: Señor, oro por aquel que está de duelo en este momento, que ha perdido un ser querido. Oramos en el nombre de Jesús por aquel que está de luto, Señor, que ha perdido un hijo, que ha perdido una mamá, un papá, porque es importante, Señor. Y deja que Dios te toque, deja que esas lágrimas fluyan, si lo sientes así, porque es Dios mismo dándote calma en medio del dolor. Y Dios sabe por qué nos habla esta noche de esta palabra. Dios sabe por qué nos habla de esto. Deja que Dios llene ese vacío que dejó ese familiar que partió. Deja que Dios sea el que llene el vacío en el corazón, porque solo el Señor puede llenar ese vacío. No hay nadie más que lo pueda llenar. Pero Dios, con su misericordia y con su paz, te dará paz, te dará consuelo, te dará ánimo, porque Él perdió un hijo un día en la cruz y te entiende muy bien. Entiende tu dolor, entiende lo que pasas, entiende lo que te sucede. Si tú en esta noche le dices: Señor, sosténme. Si tú sientes no poder más, dile: Señor, sosténme con tu mano poderosa. Sosténme, mi amado. Sosténme, mi amado. Sosténme, Señor. ¿Le puedes decir? Sosténme, Padre, porque solo tú eres el único que puede ayudarme. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de nuestro dolor. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que vivimos y lo que pasamos. Ahí donde está, respire en Dios y dígale: Señor, yo a ti te adoro. Yo a ti te adoro. Yo a ti te doy gracias. Yo a ti te alabo, Señor, y te bendigo. Y en fe vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo y a decirle gracias. Vamos a adorarlo y a decirle: Señor, en mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Voy a levantar tus manos y decirle conmigo al Señor: mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Quien dijo que conmigo estaría
y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Y dile por fe a Él: no, ahora no me siento solo. Tu amor de día y de noche me acompaña. Y cantamos: mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Dile: quien dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan menos el Espíritu, que me quiten todo, pero algo que yo deje. Decimos a ti: que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. En medio de la oración, en medio de la oración, siente la paz en Dios, diciéndole: que me falte todo menos tu presencia, que se que me quite, oh mi Señor, pero algo que yo deje. Hermanos, yo siento en mi corazón que hay personas que aún están luchando en su corazón con perdonar. Hay personas que están luchando aún con esa relación con su padre. Dios pone en mi corazón que hay hombres aquí que están luchando con eso, que hay hombres que ya no pueden quizá decirle a su padre o a su madre lo que quisieron decirle algún día, pero yo quiero invitarlo a que lo haga como si su papá o su mamá lo estuvieran escuchando en este momento, y que sea nuestro Padre Dios quien las escuche, para que haya sanidad y fluya sanidad en su corazón. Espíritu Santo, quiebra esos corazones de piedra y transfórmalos en corazones de carne. Señor, quita la falta de perdón y trae perdón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. No endurezcas más tu corazón. Hoy es la noche en la que Dios quiere restaurar la relación con tu papá y con tu mamá. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Mañana no sabemos si los vamos a tener, pero que hoy sea el día en el que no te quedes con las ganas de decirle algo a tu mamá y a tu papá si el día de mañana te faltan. Que hoy sea ese día, y que el día que tú los llames a nuestros padres, Dios, a tu presencia, ese día podamos decir: no me quedé con las ganas de nada con ellos, no me quedé con las ganas de decirles algo, no me quedé con las ganas de invitarlos a cenar, no me quedé con las ganas de llevarle una rosa a mi mamá, no me quedé con las ganas de decirles te quiero, de decirles te amo, de pedirles perdón, de darles un abrazo. Hoy, hermano, es la noche. También Dios pone en mi corazón que hoy
le pidas perdón a tu hermano de la congregación con el que tal vez piensas que tiene algo contra ti. Jesús dijo: si crees que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Antes de venir y depositar tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano. Hoy Dios quiere traer también restauración y perdón a las familias, a las personas de aquí. Ve y dile a ese hermano con el que a lo mejor no es muy buena tu relación. Lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer mañana, en el momento en el que el Espíritu Santo te traiga la convicción. Pero el perdón desatará bendición. Amén. Ahora no me siento solo. Tu amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Quien dijo que conmigo, díselo, y tu presencia me acompaña. Y cantamos a ti, Señor, porque tú estás. ¿Qué me falta? Menos tu presencia. Que se que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar. Que me falte todo, que me falte todo, menos tú. Díselo conmigo, que se. Y cantamos, menos él. Que me quiten todo, pero que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje. Nadie, Señor, nada ni nadie, Padre Celestial, podrá impedir que nosotros, Dios, te adoremos. Que yo deje de adorar y glorificar, porque tú mereces la honra, Señor, en todo momento. Porque tú mereces, Dios, que te demos el primer lugar como nuestro Padre Celestial que eres. Te pido, Señor, que ministres paz a nuestro corazón. Que ministres paz para ir terminando, Señor, en esta noche con este tiempo tan hermoso. Gracias, Señor. Que yo deje de adorar y glorificar. Gracias, Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor y dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por lo que acaba de pasar en este lugar? Amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.